buenas noches. Ay, ay, ay. Estamos arrancando esta Así Somos de día martes con un tono distinto, un tono tal vez un poco más misterioso. Prende un poquito más la luz porque hoy día, Andrés Alfate, Dígalo. vamos a entrar al mundo del conjuro, particularmente, Salfate, a la historia real. La historia tras El Conjuro 3, esta película llamada El Diablo me obligó a hacerlo. Que son la frase fundamental para la persona quien acusa que tras ser poseído por una entidad demoníaca asesinó de una manera inhumana a quien le arrendaba una casa. Hay que entender lo siguiente, la familia Warren, cuyos miembros originales terminaron de fallecer hace muy poco, ¿cierto? Primero murió él, luego ella, a fines del año antepasado, a comienzos del año antepasado. Su gran legado en términos de lo que significa la posibilidad de que una persona cualquiera pueda ser infestada, incluso poseída, incluso el hogar donde vive, ni siquiera una persona en particular por una entidad demoníaca, fue muy famosa a partir de estos dos psíquicos que se hicieron famosos en el mundo entero y hoy día tremendamente conocidos en todo el planeta gracias a la saga de película El Conjuro. Esta película aún no tiene fecha de estreno para Chile, pero claramente está disponible en distintas plataformas para quienes andan en búsqueda de los últimos estrenos. Ya habla de este caso que fue uno de los más polémicos y supuestamente que lograron resolver para esta pareja. Tenemos el tráiler para compartir con ustedes de esta película que es El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo. Lo revisamos y entramos a la conversación de este polémico caso para la familia Warren. Este hombre que va caminando por la carretera y que de repente despierta cuando un policía lo detiene y dice, y se ve con sangre en el cuerpo, parece que le hizo daño a alguien, es Arnie Johnson. Este hombre en el año, ahí está, 1981, estamos viendo al personaje real, asesina de manera descarnada al hombre que le arrendaba una casa en particular. ¿Cómo lo asesina? De una cantidad de puñaladas y con un salvajismo completamente inusitado, del cual él dice no acordarse nada y comienza a vagar hasta que este policía lo encuentra. Y cuando él ni siquiera tiene una sospecha ni la capacidad de recordar lo que hizo, finalmente entiende, y ya van a entender por qué, de que él afirma que fue poseído en ese instante por un espíritu demoníaco. Eso es 1981. Sí. En 1979... es donde todo realmente comenzó. El cuñado de Arnie Johnson, el protagonista de esta película, es un niño en aquel entonces de 11 años, que por razones que una vez más parece que están vinculadas al lugar donde viven, que es como la especialidad de los Warren, que es la casa está embrujada y se ensaña con alguien y lo ocupa como herramienta asesina para el resto de la familia. Las otras dos películas son también, al igual que este, casos reales, y todos son de cierta manera el mismo argumento. Es que este niño termina siendo poseído y llaman a los Warren y al niño, al cuñado del protagonista de esta película, 11 años, comienzan a propinarle un exorcismo en donde ahí está Arnie Johnson a la desesperación de ver que su cuñado de 11 años, este pequeño joven, comienza a patalear, que tiene una fuerza inusitada donde entre 5 hombres adultos no pueden contenerlo. Empieza a solicitar, como seguramente ustedes vieron al final de la película El Exorcista, a decirle que abandone a este niño y que mejor entre en él, que él se va a hacer cargo. Ese exorcismo se detiene porque al parecer el niño de 11 años queda curado. Y la explicación que queda de ahí para adelante es que el espíritu efectivamente decide abandonar el cuerpo del pequeño para pasar a Arnie Johnson, quien pocos años más tarde finalmente desencadenaría ese accionar para el hombre que le daba el alquiler. Oye, ¿les parece si pasamos a revisar la mitad? Vamos al tiro a conversar y todo, qué es lo que pasaba con esa posesión justamente de este niño, pero pasemos a revisar las declaraciones de los Warren justamente, de cómo ellos vivieron esta posesión demoníaca. Póngale play. And when we got in the house, we were sitting there at the table talking. Now you would watch David, and he would be doodling, you know, drawing or something like that. And he'd be concentrating on what he was doing. And then he would look up, and it was no longer a little 11-year-old boy. Now, this 11-year-old boy would become extremely strong. I seen nights when it would take
4 and 5 men to hold him down. He would be ranting and raving and yelling. There was times when he would attack his mother. Now this boy loved his mother. He loved his father. And at one time he actually broke the mother's nose, I believe. Oye, ahí queda claro de alguna forma que fueron varios exorcismos. De hecho, según varias determinaciones, eran 42 demonios los que tenía este niño de 11 años, porque en algún momento los Warren dicen, nosotros les pedimos que se empezaran a describir. Y se describieron con 42 nombres. Una posesión que, según reportes de la prensa en 1981, y estas son palabras de la mamá de David, este niño de 11 años, ella dice que el niño se retorcía en su cama por las noches gritando obscenidades. De repente se veían como unas manos invisibles que parecían ahogarle. Y ella dice textual, me atacó varias veces, me escupió, me pateó, me apretó el pecho y que también había intentado en algún minuto atacar a su abuela con un cuchillo. Sí, le quebró la nariz también a su mamá. Era una situación que partió como ciertas alucinaciones de este niño que primero decía, en sueños como que vi a un hombre de barba, mitad animal, barba, chico. Después de esas alucinaciones en la mitad pasaron del sueño a la vida real y ya después empezaron en que el niño un día amanecía con un moretón, con un rasguño y después estos ya convulsiones, que empezó a atacar, que cambiaba la voz, que atacaba a sus familiares. O sea, todo eso los llevó justamente a pensar en la opción del exorcismo, después de que de hecho la mamá dice, yo lo llevé a un psiquiatra en algún momento y el psiquiatra les pidió, no encontró ninguna solución, le dijo, tengo que analizar a toda la familia. Y ella dijo, no, ya, para analizar a toda la familia, a mí no me vengan. Y ahí es cuando entra en esta opción del exorcismo sin el conducto regular del análisis psiquiátrico que se le tenía que hacer al pequeño. A mí, más allá del conjuro, me parece que esta historia es calcada al exorcismo de la película de William Friedkin, que vamos a estar conversando respecto a ese tema después. ¿Y por qué me refiero a esto? Primero porque hay un niño de por medio, al igual que en la película, y lo decía Salfate, lo dijo muy de pasada, y ocurre lo mismo que se entiende que ocurre al final de la película El Exorcista, que es cuando el padre Carras se acerca, ¿cómo se llama? ¿Megan? La niñita, sí, Regan. Regan se acerca a ella y tú ves cuando lo tiene tomado y pareciera que el demonio pasa al cuerpo del padre Carras y salta por la ventana y termina perdiendo la vida. Se suicida para poder salvar a esta niña. Claro, y por eso queda la escena icónica de la escalera. Lo que pasa con Arnie es lo mismo. Lo que pasa es que Arnie continúa con esa no sé cuál es la palabra específica para decirlo, no sé si decir demonio, entidad, esa infestación, claro. Gracias jefa, dentro, y pareciera que con eso es lo que convive en los posteriores 2 años. Hay una cosa, que al menos en este tipo de casos... Comienza a crecer dentro del eso es lo que quería llegar, que comienza a crecer. Es como una infección de una herida, que poco a poco te va tomando el cuerpo y te va cambiando, es como una gangrena. Y me parece que eso es algo, un punto importante a tomar. Porque a la hora que la justicia quiere hacer un veredicto respecto a un caso como este, tiene que, le guste o no, hacer ser retroactiva para poder ver cómo fue cambiando esa infestación durante los 2 años en los cuales la vivió con fuerza hasta que desencadena en este asesinato. Pero es que pareciera ser que los síntomas más fuertes, me da la sensación, corríjame si me equivoco, los tenía el niño. Los tenía el niño de 11 años. Eran más explícitos. Claro. Eran más explícitos, como para hacer ese estudio que tú dices. Y después cuando este demonio, parece que Arnie, en el fondo, un poco que se burla de los demonios y un poco que le dice, ya, ¿sabéis qué? Si eres tan choro, ven y poséeme a mí. No le estoy diciendo eso a ningún demonio, por si acá. Pero vale el aviso. Como que ahí pasa un tiempo y no hay mucha acción demoníaca explícita como para poder analizar eso, po. Sí, a mí lo que me llama la atención también, es que, claro, para tratar de no hacer spoiler de la película, pero en el fondo lo que dicen siempre, o lo que decían más bien dicho Ed y Lorraine Warren, que ellos profesaban la religión católica romana. Entonces ellos decían que cuando una persona no profesaba ningún tipo de religión, cualquiera fuera, o que un hogar no tenía una presencia religiosa, imágenes, ciertas protecciones, que era como dejar la puerta abierta para que las entidades entraran. Cosa que no vemos en este caso, porque estábamos hablando de una familia que es muy católica. Claro. Entonces, al final, acá se entiende que hay otra cosa que hace que este demonio finalmente llegue a esta casa y que tome posesión de este niño, y después este pololo de la hermana del niño le termina entregando también su alma y hacer este intercambio para poder quedarse él con ese dolor finalmente. ¿Qué sin querer? ¿Ah? ¿Por qué sin querer? Porque era un ritual de purificación y sanación que se hacía
para personas que estaban hospedadas en un tratamiento de 9 meses por distintas razones, y se arma un grupo aparte dentro del mismo lugar para personas que iban a hacer un trabajo personal. ¿Ya? Y los colocan todos juntos, pero el francés que estaba ahí, que venía con un caso para determinar si estaba poseído o no, finalmente se manifestó en aquel momento. ¡Oh, qué susto! O sea, Ahí en medio de esa... Sí, yo creo que una de las cosas más que me ha tocado vivir. ¿Y nos podéis contar un poco cómo fue? Les puedo contar dentro del plano personal, porque la explicación que vino después, al otro día, digamos, es... ¿Cómo lo viviste tú? Es larga. Sí, eso es. Ya, Sí, ¿cómo lo sentiste tú? Les voy a contar, digamos, el elemento paranormal que me tocó vivir. Estamos en este proceso, muy interiorizado, y lo que sucede es que este hombre comienza, obviamente, a manifestarse, y se empieza a parar, se empieza a engrifar y empieza a gritar en distintos tipos de voces y todo lo demás. Ahora, tú, como estás en un estado bastante especial, está todo para ti muy calmo, aún en medio de un caos que puede verse claramente tremendamente agresivo y peligroso. Se levantan las personas que están oficiando esto y empiezan a hacer todo tipo de rezos que tienen toda una estructura de cómo entregárselo. Y la persona se pone peor, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Porque todo está ocurriendo, una persona que está acá está a mi lado y están las personas encima, así como entre con agua bendita, pidiendo que, dialogando con esta entidad y todo lo demás, es una cosa muy... Y están todos tratando de mantenerse en lo suyo, y yo lo que hago es que estoy en una silla, vengo y me pongo así. Me dije, o sea, lo reconozco, digamos, muy imprudentemente dije, oh, estoy viendo un exorcismo, y me pongo así. Y me pongo así como para verlo. Como espectador. Lo que sucede en ese momento es que se me levanta el pie, me lo toman y me arrastran de acá hasta mitad de la mesa, así con el pie arriba, y escucho dentro mío un reto muy fuerte que me dice, esto no es una broma, es como decir, esto no es un espectáculo, tú sigues lo tuyo, que lo tuyo es lo tuyo y lo de él es de él. Y ahí como que me fui arrastrando a mi puesto, me corrí un poco más para acá, ya me quedé quietito en lo mío, lo de aquí finalizó una hora después, una hora y media después, y nosotros seguimos la nuestra. Pero yo creo que el convencimiento de mi parte es que yo estaba así, fascinado, y no puedo creer lo que estoy viendo, y qué interesante. Y el pie se me levanta y, sin tener de dónde apoyarme, me arrastra unos 2 metros, una cosa así. Oh. Y me queda en la mitad. Perdón, te puedo hacer una pregunta. Dígame. Que posiblemente sepas. ¿Qué pasa con esa entidad que es sacada de ese cuerpo? Le pregunté, según Sabía que me preguntaba, por hacen eso un proceso y lo mandan de vuelta al infierno. A ver, es que, mira, es que aquí yo creo que depende de lo que cada uno quiera creer o la interpretación de que quiera darle, Claro. pero para estas personas esto es lo que existe. Está el mundo humano, por así decirlo, físico, está el mundo divino, santo, ¿Sí? Dios, es que depende de la cultura acá, y entre medio hay una franja gigantesca que es el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual hay de todo. Buenos, malos, más o menos, interesados, los que propician inclinaciones nocivas, obsesivas por vicios sexuales, todo, son de altas intensidades. ¿Qué es lo que busca este mundo? Encarnarse en algo para disfrutar de las sensaciones carnales en un alto rango desde las perversiones más terribles hasta simplemente fumarse un cigarrillo, Claro. por ejemplo. Pecados capitales incluso. Pecados capitales, digamos, todo lo que tú quieras. Es la sensorialidad de tener un huésped apropiado. Y ahí ellos, otros no, colocaban bastante parelé a las prácticas espirituales de conectarse, de hacer cosas con rituales, porque si no lo sabes hacer y no lo estás haciendo de manera protegida, va a entrar cualquier cosa. Claro. Y eso... Ojo, a eso se dedican ellos por más de 30 años, son muy reconocidos en una comunidad internacional. Ojo, las personas que profician esto son científicos de formación. Salfate. O sea, Pero, son pero, personas pero, muy... pero, o sea, de un alto estándar científico, pero descubrieron esto y se dedican hasta el día de hoy en eso. Ya, pero espérate, muy corto. Entonces, cuando ellos toman esta entidad, por decirlo así, la devuelven al infierno. Sí, eso es lo que dicen Para explicarlo en palabras simples, que quería tenerlo claro. Eso es literalmente lo que dicen. Solo hasta donde podéis contar, sé que tenemos que avanzar acá, pero cuando tú dices que escuchas en el fondo a alguien, yo puedo pensar que es una especie de espíritu a lo mejor que te quiso salvar de una situación Sí, que benevolente. podría haber sido más compleja. ¿Tú eso lo conversaste con estos expertos después? ¿Tuviste que hacer algo? No necesariamente, porque yo creo que quedó bien explícito el reto y lo mío fue como un cabro chico, así como ya no hablemos de esto, mejor me quedó claro así. Claro. Pero es lo normal. Tú empiezas a recibir todo tipo de instrucciones. Es como si empezaras a canalizar.
que no es la idea, no es lo importante, no es como, oh, ¿sabes qué? Una voz me habló y me dijo que viajara a Europa. No es eso, no tiene esa banalidad. Pero uno escucha instrucciones y empieza un proceso de reparaciones que son muy fuertes corporalmente y mentalmente. Por lo tanto, para llegar ahí, yo antes necesité 4 días de preparación completa, con una dieta, con purga. Claro, entonces te colocan en una sintonía especial para poder determinar un diálogo. ¿Sabes lo que se hace acá? Para que se entienda, es como una posesión benéfica. Yo entro en un estado donde sí entra, resguardado por todo este esquema de carácter católico, para que me curen, me sanen, me ordenen, pero de manera ordenada. O sea, lo que yo sufro de cierta manera es como una posesión benévola de un ángel. O sea, sí que puede existir algo así, pero para que se entienda nomás, pero es mucho más complejo que eso, para poder hacer un trabajo personal. Pero lo encontré, para mí fue categórico. Tremendo. No solamente como confirmación de la existencia de esto, que debo decirlo por lo demás, que ha sido una de mis grandes reparaciones en mi vida, sin lugar a dudas. De hecho, lo hice esto antes de casarme con mi amiga, mi señora de toda la vida. Y fue tremendamente benéfico, como todos los que estábamos ahí. Pero bueno, fue un tirón de orejas por tomármela, no a la chacota, pero con una poco madura fascinación y curiosidad frente a algo que era muy delicado. Pero no tenías ninguna intención negativa, entonces al final son experiencias que te enseñan de alguna manera, pero calan profundo. Está bien. Oye, retomando el caso de Arnie Johnson, vamos a hablar del juicio, porque esto es un caso de la vida real y como ya hablábamos en un principio, estamos viendo esto que lo trae el The New York Times, y en esa época, en el año 81, se consignó que los abogados de Arnie apelaron justamente a la inocencia de su representado, acusando que estaba poseído por estas fuerzas demoníacas. De hecho, ese artículo decía: los tribunales se han ocupado de la existencia de Dios y ahora van a tener que lidiar con la existencia del diablo. De alguna u otra forma marcando un precedente de decir, este tipo de cosas pueden ocurrir cuando una persona es poseída, es afectada por alguna presencia maligna que te lleva a hacer cosas que no te das cuenta, porque lo vemos también en la película, que una vez que comete este asesinato a su arrendador, Arnie sale caminando como en una especie de shock sin saber lo que había hecho. ¿Cierto? Es como un trance. Es como lo que comentábamos con el caso de Amityville, que también lo toman los Warren. Entonces yo no sé si esto finalmente en qué termina, cuál fue su condena y cómo se tomó esto también en la parte ya más racional llevado a la justicia ordinaria. Sé que es súper interesante eso, porque este hombre fue condenado a 10 años, que era poco para lo que hizo en su momento, y salió mucho antes también, y es porque fue considerado que él es no solamente el hacedor del homicidio, sino que él no pudieron establecer de que existiera, como él acusaba, una posesión propiamente tal. Sin embargo, se estableció un criterio muy interesante en este tribunal, porque los abogados, ¿cierto?, digamos, en este caso defensores, dijeron una frase que quedó para el bronce, y que, como en el caso de cierto Emily Rose, también, digamos, se estableció, que dice lo siguiente: los tribunales se han ocupado de la existencia de Dios y ahora van a tener que lidiar con la existencia del diablo. ¿Por qué? Porque ellos ponen el ejemplo lo siguiente: cuando yo voy a hacer una declaración en un tribunal norteamericano, a mí me hacen poner la mano sobre la Biblia y dice, ¿juras decir la verdad? ¿Qué están diciendo? Que ellos creen en la existencia de Dios y que Dios va a procurar que se haga justicia desde las herramientas humanas, con todas sus capacidades, digamos, y errores. Si yo creo en Dios, automáticamente tengo que creer en el diablo, como el mismo Dios dice. Con los mismos libros sagrados que respaldan la existencia y la explicación de Dios, te hablan del diablo. Entonces yo no puedo elegir solo la parte buena. En el momento que yo elijo creer al menos en el Dios católico, el diablo no puede ser desconocido, y eso cualquier cura te lo va a decir. Hay otras religiones que no creen en uno ni en otro incluso, pero en este caso tiene toda la razón. Pero igual eso te abre una puerta más o menos compleja, empezar a creer en el diablo. Atención, chiquillos, atención, porque tenemos un breaking news. Hagan cadena nacional todos ustedes, porque esta noticia la tienen que saber absolutamente todos. Porque ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido, gracias a ¿quién? A BTR, por supuesto. Si tienes televisión digital BTR, podrán disfrutar la plataforma de streaming
HBO Max, con contenido Warner Bros., DC, HBO, Cartoon Network, Max Original y mucho, mucho más. Hay para todos los gustos, solamente deberán seleccionar su operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual de BTR y tendrán acceso directo a la plataforma. Ya lo sabes, HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. Fuerte el aplauso para BTR, que nos está acompañando en Así Somos. Oye, yo les decía, se abre de alguna forma una puerta no menor, porque muchas personas, Lama, entonces podrían empezar a decir: no estaba en mis cabales cuando lo hice, fue una posesión demoníaca. Acá hay un trabajo de cómo demuestras esa posesión finalmente. Claro, pero eso ha pasado muchas veces. De hecho, te podría citar, ya que estamos hablando de ficción, una serie que no es tan de ficción, se llama Mindhunter, que era de Netflix. Creo que la van a retomar de esa temporada y la habían cancelado. Y había uno de los asesinos en serie que cuando se juntaba con el policía, él tenía dentro de su archivo que era un tipo que escuchaba una voz que le decía que matara a las personas, escuchaba voces y todo, y finalmente cuando se junta con el asesino le saca el mentira por verdad y le reconoce que no escuchaba nada. Era simplemente un instinto asesino. Acá lo puedes incluso confundir con delirio mesiánico o con algún grado de esquizofrenia. Sin embargo, a mí me parece que el dictamen que da la justicia estadounidense, al darle 10 años, porque si fuera realmente que el demonio actuó a través de él, no le dan condena. Y si fuera todo lo contrario, le dan la máxima. Sin embargo, la condena que le dan, a mi entender, es como decir: ¿sabéis qué? No sabemos, no estamos seguros, así que le vamos a dar una condena media, como para que no quede nada. Pero si tú te pones a pensar fríamente, si la justicia dictamina que actuó el diablo a través de él, no debería tener condena. Y eso es, o sea, eso es así. Claro, por eso le dan 10 años. Dejan la puerta entreabierta, decís tú. Perdóname, 10 años te doy la condena y es como, debió haber sido en Chile la condena. No, en Estados Unidos, qué raro. En Chile te creo, pero... Ahora, él ya salió de esa condena, ya la cumplió. De hecho, se casó con la que era su polola en ese entonces, con Debbie, la hermana de David. Se casó y estuvieron juntos hasta que justamente su señora falleció de cáncer, lamentablemente. Hace muy poquito, de hecho. Sí, no, lo que decía Lama, que es como lo que se planteaba también en la película del exorcismo de Emily Rose, con la condena que le dan al cura. Que en el fondo es como... No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Claro, no lo quiero reconocer. Hay un tema con reconocerse estas cosas. Yo creo que a la justicia se le haría muy complejo reconocer que estas cosas actúan a través de otros, por lo cual no tienes cómo poder demostrarlo. Y podrías tener un montón de casos mañana y con abogados inescrupulosos, que hay muchos, tratando de buscar por ahí que está la culpabilidad cuando en realidad el acto o el homicidio que se cometió tiene que ver con otra cosa. Bueno, la discusión entre si ayer no se puede tratar de enfermo a las personas que cometen estos actos también, o sea, hay temas psiquiátricos. Ahora, aquí es cuando el mundo del cine retrata hechos de la vida real bastante incómodos y en otras veces inexplicables. Uno de ellos es el caso de William Friedkin, tremendo director, ¿cierto? El mismo de Contacto en Francia y El Exorcista. Este hombre nunca había tenido más allá que un interés impresionado por lo que estas prácticas religiosas católicas podrían significar, cristianas en realidad, porque hay otras religiones como el evangélico que lo practican harto, el exorcismo. Finalmente él dice: yo quiero ver un exorcismo real, quiero ver hasta dónde llega esto para entender el fenómeno, y ahí es cuando él se junta con el Padre Amor. Para que se entienda, debe ser uno de los más grandes exorcistas de toda la historia de la iglesia cristiana. ¿Cómo fue ese encuentro y en qué quedó? Ojo, que no terminó muy bien. Los detalles a la vuelta de esta breve pausa comercial. Que William Friedkin, director del Exorcismo, años, y donde tenía todos los síntomas que las películas te han mostrado de una persona poseída: fuerza descomunal, hablar en idiomas que no conoce, despertar y saber detalles específicos de la vida que quien tiene al frente y que te los enrostra para que sientas vergüenza o para que te retires, o ciertos actos, digamos, que incluso van contra la ley, para que te sientas perseguido precisamente por ese acto. ¿En la vida real es tan así como lo muestran en las películas? No siempre, pero sí ocurre. Yo hice esa misma pregunta. Como el cambio de hablar en distintas lenguas. Absolutamente. Ahora la ciencia ha querido dar una explicación para cada una de estas cosas, que parece, no hay cómo que yo sepa un idioma que nunca he estudiado y saberlo perfecto. Fíjate que se han tratado de dar explicaciones científicas de que eso es posible que suceda, fíjate, por distintas razones. En fin, el caso es que este hombre, en un documental que estuvo, ya creo que tengo entendido que ya no, disponible en Netflix, ahí se veía de cómo él asistía periódicamente a distintos casos de exorcismo, particularmente de una joven, en donde lo único que le daba contención y alivio eran las intervenciones del Padre Amor.
Ahí estamos viendo el tráiler. Ya, esto le tomó años. El problema es que este cura, famoso por estas prácticas, falleció. Y el propio director, digamos, ahí lo estamos viendo, el Padre Amor, se cuestiona si fue buena idea o no haberse acercado a estos temas cuando tu gran contenedor, tu gran represa espiritual que te mantiene a salvo, muere en mitad del rodaje. Es muy interesante este documental porque finalmente es el acercamiento intelectual de alguien que le fascina el tema y que tiene un encuentro quizás demasiado cerca con algo que claramente no sé si es algo que se puede controlar en cualquier momento. Acá tenéis la procesión real de un artista, más allá de un director de cine. Porque esto va más allá de la obra que lo marca. Porque tú entenderás que cuando pasó El Exorcista, muchos aduladores de Freak le decían, tú retrataste tan bien esto, que nunca se había mostrado, y le llegan un montón de cosas, y viene un cuestionamiento que es común, que es decir, ¿lo retraté tan bien? ¿Cómo retraté tan bien algo que nunca viví? ¿O cómo fui capaz de llevar al cine y a la cultura popular algo que no sé si realmente era así? Porque tengamos que entender que el cine siempre va a tener exacerbación de alguna imagen porque necesita el impacto en pocos minutos. A mí me parece que lo que hace Friedkin es como cerrar el círculo. Es decir, ¿sabéis qué? La única manera de poder entender finalmente qué fue lo que se hizo, esto es como mirarlo en retrospectiva. Voy a tener que hacer esto para poder entender por qué hice lo que hice y la consecuencia de eso es lo que está en este documental de 2017. A mí me parece que tiene que ver mucho más allá con un ámbito, con una ambición comercial, tiene que ver con una ambición artística y que va mucho más allá del entendimiento cinematográfico, sino que va directamente al entendimiento humano. Y creo que por eso es importante revisar este tipo de documentales porque finalmente lo que buscan es plantar una premisa que yo creo que todos nos la hacemos, que es hasta dónde hay un más allá y no responderla, sino que dejar que cada uno logre entender hasta dónde es ese camino y hasta dónde tienes que tocar esa puerta. Porque como lo vimos en el caso de Arnie, tocar esa puerta en algunos casos termina siendo nocivo. De todas maneras. Ahora, llama la atención que esta búsqueda la haga después del lanzamiento de la película, como tú decías, como para esta intención de cerrar el círculo y efectivamente completar esa parte de la tarea. Yo no sé si lo habrá hecho previamente, porque recordemos que esta es una de las primeras películas que toca esta temática así como abiertamente, ¿cierto? Como en el cine ¿El Exorcista? Sí, del 73. El Exorcista. Entonces, igual abre la puerta como para un tema que era muy tabú hasta ese entonces, al menos como en la pantalla grande. Después vinieron muchas películas que se sumaron como a este movimiento, pero yéndonos al tema del documental, todavía se ve como una especie de mezcla entre ficción y realidad, porque los documentales sabemos que tienen como la línea editorial del director, ¿cierto? La mirada que le quiere dar, pero ¿será como tan así, tal cual lo vivió? ¿O hay algo de edición entre medio que también lo hace un poquito más ficción? La edición existe. Es interesante. Es como la firma también del director, de alguna forma. Sin duda. Lo que pasa es que los documentales se dividen en distintas categorías. Por ejemplo, está la gente topo, que no parece documental. Claro. Y hay otros que se habla sobre la teoría de Jordan Stevens o Walter Ruttmann, que es de convertirse en una mosca en la pared. Es donde yo como director voy a apuntar para allá y no voy a dirigir nada. Va a suceder lo que tenga que pasar. Y otras que es un intercambio. Esto, por así decirlo, perdón por la comparación, sería como la que ganó el Oscar Mi Maestro el Pulpo, en donde yo no intervengo en los procesos naturales, pero sí tengo un contacto de interacción con la realidad que voy a visitar. En este caso, con casos de exorcismo. Entonces, la película es todo como arte que es una interpretación de algo, es mostrar algo. Podríamos mostrar este panel que tenemos acá y lo puedo mostrar de infinitas posibilidades, de arriba, de abajo, de atrás, solo mostrar a uno por uno, un segundo, todos al mismo tiempo. Lo que sea va a ser una intervención de la realidad y por lo tanto es inevitable. Si es que este documental está empujado hacia algo, no me dio esa impresión, sino simplemente tratar de entender la importancia de la figura del exorcista, del cura, del Padre Amor, y tratar de entender de cuánto hay, porque el documental se cuestiona cuánto hay de un proceso psicológico de histeria en los pacientes o de que efectivamente el diablo está operando dentro de ellos y va balanceándose entre uno y otro. Salfati, aquí estamos hablando de exorcismo y hablaste eso de evaluar efectivamente psicológica, psiquiátricamente a los pacientes. Te quería preguntar si tú sabes cómo
las etapas para llegar a un exorcismo. Ah, perfecto. Porque lo estábamos viendo con el caso anterior del Conjuro, que efectivamente acá la familia, ellos decidieron un poco hacer este exorcismo a la mala a David, al pequeño, porque no siguieron con el tratamiento psiquiátrico, no hicieron el análisis que tenían que hacer a la familia. Me imagino que hay como ciertas etapas o ciertos, no sé, requisitos espirituales para determinar, ¿sabéis qué? Claro. Tú o mi familiar en realidad está poseído, vamos a hacer un exorcismo. Qué interesante. No es llegar y hacerlo. Sí, de partida, no, a ti, no porque se te ocurra puede ser un exorcismo. Claro. Un exorcismo real tiene que tener el permiso de la Iglesia Católica, o sea, en este caso del Vaticano, derechamente. Y para que te den permiso, a excepción de los guardias que fueron los únicos, yo creo que tuvieron un permiso directo, dado lo terrible del asunto, de lo que se ve en la primera película, es que solamente lo puede hacer un cura que haya tomado estos cursos y que haya demostrado una cierta vocación y capacidad para mantenerse ahí estable frente a la posesión pues, demoníaca. sin duda. Entonces, primero tienen que descartar cualquier cosa psiquiátrica. Luego, al igual que en los milagros, tienen que demostrar que la persona es capaz de generar situaciones extraordinarias dentro del marco humano de su realidad personal para ser considerado de que está una fuerza exógena, espiritual, misteriosa operando dentro de él. Y solo así se permite y se da un permiso después de un tiempo prudente, digamos, pero que no es corto, para oficializar un exorcismo. Pero tiene que pasar por todas esas etapas. Wow, estamos haciendo este martes de Así Somos, especial espiritista, con los temas que tú quieres saber, y hasta ahora de la noche también le da como un saborcito especial hablar de todas estas cosas. Cuando uno habla de Chile, Monty, cuando uno habla de la historia de Chile, de repente siempre se va a los héroes, ¿cierto? A los héroes de la historia. Y hay personajes que son más o menos conocidos, pero que están vinculados también a la historia de nuestro país de forma súper potente, y justamente al tema de hoy día, de los medium. Vamos a hablar, como lo dice el GC, el medium de la élite chilena. Estamos hablando de Jaime Galté, Juan Andrés Alfate, que fue un hombre impresionante, que empezó desde muy temprana edad a sentir, primero con sueños premonitorios. Exacto. Sobre su propia vida y la vida del resto. A ver, estamos a comienzo del siglo XX, estamos hablando de los primeros años del 1900. Este hombre, abogado de formación, que pertenece a una élite aristocrática del Chile de aquel entonces, se codea con los altos mandos de nuestro gobierno, amigo de presidentes como Ibáñez del Campo, como Salvador Allende. Este hombre, de formación en leyes, termina canalizando la presencia de un médico de origen austriaco y que le da diagnósticos certeros primero de padecimientos de personas que la medicina contemporánea de aquella época no puede resolver. Ahí es cuando descubre que él tiene una capacidad, luego que ha sido invitado a participar, como era costumbre, en moda, por el hermano de Arturo Prat. Arturo Prat era practicante del espiritismo, de invocar espíritus y parientes fallecidos o espíritus guías. Este hombre finalmente se le invita, ya que alguien ve que tiene esta sensibilidad necesaria y facilidad para convertirse en una antena receptora y canalizar estos mensajes. Descubre que entre las muchas cosas que canaliza, característicamente le hace con un médico de origen austriaco de muchos años atrás, que comienza a hacerle este tipo de diagnósticos que lo vuelven un hombre famoso. Luego de eso se suma la capacidad de proyectarse en el tiempo y dar caso de avisos en donde no hay cómo enterarse, pero que está a punto de una tragedia que podría evitarse, para él enunciarla y así generar el bienestar en las personas. Hasta nuestra fecha, Jaime Galté, que nunca ha sido elevado a la posición extraordinaria que le corresponde, es una de las figuras chilenas más insólitas y más rememorables que uno puede tener, y que ojalá incluso valdría la pena que te enseñaran de él en la historia de Chile, fíjate. A mí no me lo ¿Qué enseñaron. pasaba en ese momento en nuestro país en cuanto a contexto social, en temas de la creencia, por así decirlo? Porque por lo que pude entender, era una época en donde el espiritismo, entre comillas, era una especie de moda que venía desde Europa, y que había todo un movimiento que estaba solamente dentro de las élites en ese momento en nuestro país. No sé si nos puedes como envolver en ese contexto para entender por qué ese personaje que vemos, profesor, catedrático, académico, ¿cierto? Muy dentro de todo como terrenal, también tenía este don y lo fue explotando de a poquito, pero se tuvo que desarrollar en una sociedad que también nos decía algo en ese momento. Ya, mira, esto la gente lo tiene que entender muy bien, y que esto sigue pasando hasta el día de hoy con distintas logias.
como Rosacruces, masones y todos los demás. No Él voy era a- masón, de hecho, ¿no? Exacto. Sí. ¿Y por qué? Eso. El espiritismo nace, como bien decías tú, Monty, en Europa, y digamos, aquel que escribió el reglamento de cómo hacer contacto con entidades que ya han trascendido, personajes que vivieron entre nosotros, que luego fallecieron, u otras entidades de carácter espiritual que nunca han nacido como humanos, pero que son guías de luz, como le llaman, es el señor Allan Kardec. Él determinó la manera en cómo yo hago un llamado al otro lado. Los ponemos todos en una mesa redonda, ¿cierto? Lo invocamos de tal manera. Aquí comenzó a ser famosa la palabra Ouija, con la famosa tabla y otros instrumentos para utilizar personas con capacidades únicas de ser poseídos momentáneamente por una entidad para hablar a través del vehículo de la persona. ¿Por qué esto cae en la élite? ¿Por qué cae en las personas de mayor educación y poder económico de la época? Es porque ya en este tiempo, donde comenzó a haber toda una sociedad ilustrada, se empezaron a molestar con la Iglesia Católica porque no les llenaba su espacio. Dicen, oye, Dios existe, ¿por qué? Porque sí. Ya, a algunos de esos les carga demasiado. Dice, oye, ¿por qué? Si Dios existe y tanto mal y todo. Bueno, porque Dios sabe, porque funciona de manera misteriosa. Gente con más No educación. cuestiones a Dios, básicamente, es la respuesta que Exacto, comienzan obviamente a quienes representan de parte de la Iglesia a que no está entregando respuesta, y siendo ellos personas muy educadas, comienzan a reconocer que existe un más allá. Hay un misterio en la vida que al hombre le ha estado vedado, pero la religión encargada oficial de la espiritualidad de la vida no le está dando las respuestas que quieren, y el espiritismo, vale decir, contactarse con seres queridos o entidades superiores espirituales que le expliquen de primera mano, de primera fuente, cómo funciona todo, es lo que a ellos los atrae. Entonces, son personas educadas que la Iglesia no les favorece en cuanto a respuesta, luego personas que creen en la espiritualidad y que hay misterios de la vida, la mente, el espacio, el más allá del tiempo y todas las cosas, y creen que este es el mejor medio para hacerlo. Esa es la razón. Ahora, a ver, siempre he tenido un tema de, por decirlo, sensaciones encontradas con el tema de los medium o las medium, porque, a ver, me suena más acorde cuando alguien no encarnado como nosotros, sino del otro lado, toma esta, como decías tú, esta antena para contactarse con nosotros que estamos en este plano. Me suena que cuando es desde este plano hacia el otro hay un interés escondido. Hay como un movimiento de energías que no debería ser así. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque Es que es interesante ver lo que me enseñaron en estos médicos. Claro. Eso sí. ¿Y sabes que me acuerdo de la Vanessa Arocho? Porque es distinto que ella está en su casa y se le acerca una presencia para que busque un familiar para entregarle un mensaje, como muchas veces ella lo relató, a que yo vaya en busca de la medium para contactarme con alguien para obtener generalmente información que es como privilegiada. Bueno. Nunca la información, para que me entendáis, como ¿qué hay después? O ¿qué significa la vida? O las grandes preguntas ¿Qué removiste? Claro, que nos haríamos. No, acá las preguntas son cambió como ahí? de otra cosa, van con intereses ególatras y personales. Entonces, me genera un tema como de, no sé si decir como de desconfianza al tema del medium, sino que me parece que es mal utilizado. Pero a lo mejor Por eso cuando la elite, y lo que estábamos hablando recién respecto a Garré, perdón, ¿cuánto es? Galté, Galté, Jaime que Galté. no hay caso que me lo aprenda. Es como, es extraño que un tipo ilustrado, ya que habláis de ilustración, participe y sea el puente entre dos mundos tan distintos cuando debería ser el interés no de uno al otro, sino de uno al otro. Es que ¿sabes lo que Además. pasa? Esto lo miden por los resultados. Si a través de este médico acabo de curar personas que la medicina no me ha dado respuesta, si a través de otra entidad que yo canalizo logró decirle a esta familia dónde estaba el testamento que estaban buscando, claramente yo no voy a hablar de engolosinarse, pero sí tiene un resultado positivo. Sí. O sea, ¿por qué alguien decide tomar, por ejemplo, medicinas alternativas en vez de las que son, digamos, establecidas por el mercado? Es porque aquí encontraste una solución que esto no te lo daba, y incluso te parece que es mejor o menos invasiva que esta otra. Claro. Pero además, Entonces, ¿por qué? Porque resulta, finalmente, que cada cosa que uno sigue es porque a alguien le funcionó mejor que lo establecido.
En el caso de Jaime Galté hay que decir que también él no cobraba por las consultas. Además. Él lo hacía todo esto absolutamente gratis. Primero atendía como presencialmente, después a la distancia. Y yo entiendo lo que va y tú, Lama, y me acordé de yo para un programa, cuando trabajaba en Mujeres Primero, nosotros fuimos donde Natalia Gil, creo que se llamaba, una medium. Natalia Gil, sí. A hacer con Natalia... Yo se las presenté, yo la traje a ella acá porque... Yo fui a hacer un ejercicio justamente de medium con ella para la tele, para Mujeres Primero. Y yo me senté en una mesa con lo que tú decías, así como ir a buscar o no el mensaje. Yo me senté en una silla al frente y ella efectivamente me describió que estaba mi bisabuela y me empezó a hablar un montón de cosas que a mí, la verdad, no me hicieron ningún sentido. Mira. No me hizo ningún sentido. Ninguno. Me empezó a nombrar nombres que yo no conocía, no me hizo ningún sentido. Termino la grabación, ¿cachai? Y le digo a Natalia, de verdad no me hizo mucho sentido. Y Natalia me dijo, no importa, puede pasar. Termino la grabación y justo me llama mi mamá y le cuento esta experiencia y le empiezo a nombrar los nombres y le empiezo a nombrar las cosas y mi mamá se raja llorando en el teléfono. Porque todos los mensajes que mi bisabuela me estaba dando no eran para mí, eran para mi mamá. Ya. Y todo lo que le había dicho a Natalia, a mi mamá le hizo un sentido tremendo. No a mí, porque a mí me hablaba de cosas que yo no había vivido, porque mi bisabuela, no quería comunicarse conmigo. Porque me da nervios. Fuiste un puente. No quería comunicarse conmigo. Mi bisabuela necesitaba mandarle un mensaje a mi mamá, y a mi mamá ese mensaje la destrozó, le hizo sentido absolutamente todo, algo que Natalia no tenía cómo saber. Entonces, claro, yo fui ese puente. Yo fui a buscar algo, pero en el fondo yo obtuve lo que mi bisabuela quería que yo obtuviera, que era la comunicación con mi mamá. Y para mi mamá fue una experiencia tremenda, sin haber estado ahí presente. De hecho, con Natalia Gil... Tremenda Natalia. No, es tremenda. Sí. Ella, la vez que yo hice un experimento personal, porque ella me quería conocer, porque le dijeron que me conociera, de las cuales ella se comunica. Y voy con mi señora, porque a mi señora le encantan estas cosas. Entonces le digo, ¿puedo ir con ella? Sí, ningún problema. Ojo, y era una sesión especial porque estaba, no los voy a nombrar de qué, pero estaba el gerente de, el dueño de, así, pero compañías transnacionales, y yo, y mi señora. Y yo no quería participar porque a mí siento que me parece interesante y creo, la verdad es que no me gusta meterme mucho en esas cosas, y me empieza a hablar un amigo que me manda un recado muy potente que me cambió la vida. Y después he decidido invitar a gente del canal, Julia Vial, impresionante, Eduardo, dice, yo voy pero no creo, pero ningún problema, mejor. Termina llorando, le cambió la vida, y Alejandra Valle dice, no podía creer lo que me están diciendo, esto solo yo lo sé y ya entiendo lo que tengo. Es impresionante, estas cosas se dan y bueno. Oye, qué tremendo. Atención, porque vamos a seguir con este tema. Jaime Galté tuvo sueños premonitorios, sueños que le dijeron con nombre y apellido, ubicación exacta, dónde dirigirse. Se contactó con gente que estaba muriendo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las premoniciones que hizo con respecto a Litata y también cómo ayudó a la familia Bachelet. Este hombre que estamos ahora descubriendo acá en Así Somos, no se lo pueden perder porque la historia que sigue es de verdad que increíble. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso esta noche aquí con más en este Así Somos. Ya estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos. Madrugada de día, miércoles ya especial espiritista acá en Así Somos, y estamos hablando de este medium Jaime Galté, justamente abogado Salfate, que él empezó a los 18 años a tener, tuvo de alguna forma su primer y uno de los más importantes sueños premonitorios, uno que tenía que ver además con su propia vida, con un viaje, todo lo fue viendo en su cabeza. Absolutamente. A ver, digamos que a este hombre de muy joven, como tú bien dices, le empiezan a mapear cuáles son sus próximos pasos para ir entendiendo cómo va a ir adquiriendo poder académico y cómo inevitablemente él va a tener una conexión con este mundo espiritual. Hay algo que no se me puede olvidar, que es siempre mencionado por sus herederos, y es que la primera vez que él llama mucho la atención de la comunidad médica es cuando había un hombre, obviamente de la élite, con muchos recursos, que él tenía un problema cerebral serio y que no sabían cómo intervenirlo, pero se le generaba una especie de trombosis, una cosa terrible, y que lo dejaba gran parte de los años en cama. Y de repente se le canaliza a este médico y le dice, ¿saben qué? El problema de él está en la muela. Se dice, ¿qué? Le dice, tiene una muela atrás que está con un problema de caries
y sin que se dé cuenta, porque no duele, está infectando parte del cerebro que lo paraliza y todo lo demás. Que era imposible llegar a ese diagnóstico. Nadie puede saber eso. Es como tratar de buscar, digamos, que estás perdiendo la vista en la uña del dedo chico del pie. Claro. O sea, no había cómo hacer esa conexión, menos en esa época. Finalmente le hace caso, le extraen la muela, ven que claramente tenía un problema, comienzan a entender de cómo esto se pasaba como de una neuralgia, un problema cerebrovascular, y el hombre se cura definitivamente. Y ahí es cuando se le abre esta oportunidad donde él dice, él no solamente se comunica con el más allá, sino que le hablan con una verdad que está imposible de acceso al mundo científico o al conocimiento humano así per se. Entonces, uno tiende a pensar que este tipo de personas con estas capacidades se le acercan ciertas entidades a entregarle mensaje, ¿o no? Al ser tú un receptáculo tan grande, porque... Vanessa Aroch te decía que le Sí, pasaba pasa eso. porque en el fondo, lo de la muela, por ejemplo, él lo escucha, sin duda. Claro. Pero no tiene por qué ser, lo pongo en el plano más fácil de entender, un pariente de esa persona que lo quiere proteger. No, para nada. Eso es lo que te quiero decir. En este caso era un médico el que era eso. Cuando tú eres una gran antena y un gran receptor, son muchos los mensajes que deben estar llegando y debe también ser muy difícil, y me imagino que va en el plano de lo que hace Galté, ser un buen canalizador de esos mensajes. Sí, es que sabéis que él tenía una particularidad que es muy buena tu pregunta. Yo esto lo he preguntado a Natalia Aguila, a Vanessa Aroch. Lo que me dicen que hay personas que pueden orientar con quién se quieren comunicar de manera clara. En el caso de Natalia, ella tiene que estar como luchando porque es como que están hablando toda la vez, como que dicen, claro, quiero hablar con el abuelo de Juanito. Y ahí entra con 40 más. No, y Y ruido. todos quieren decirle, no, yo, dile a él que justo está al lado. Entonces tiene así como que, wow, empezar a discriminar, y que eso lo hace con la práctica, pero que no es fácil para ella, me dice. Oye, hablando del primer sueño premonitorio de Jaime Galté, lo contamos porque a mí me pareció muy impactante. Mira, él estaba soñando para uno de sus cumpleaños que viajaba en tren hasta Valparaíso. Y en Valparaíso entraba a un hotel en donde se encontraba con su padre ya fallecido, y el padre le decía en la habitación número 28 que tenía que ubicar a un abogado de apellido Rafael de la Viu, creo, sí. Y él tenía instrucciones de entregarle unos títulos y, además de eso, un sobre sellado en donde había un reloj, una argolla y 1.900 pesos, que para la época era mucha, O sea, una mucha herencia, plata, en el fondo. claro. ¿Qué eres? Entonces, bueno, despierta Galté y empieza a ser un hombre muy racional. Él dice, voy a viajar a Valparaíso. Y decide ubicar al abogado de la Viu, quien le confirma efectivamente que había un sobre para él. Este sobre él lo abre y me van a creer que se encuentra con los 1.900 pesos, se encuentra con un anillo y también se encuentra con un reloj. Todo lo que había soñado. Tal cual se lo había dicho su fallecido padre en su sueño. Ultra sensible. Este fue el primer sueño que a él lo marca y que también le despierta la curiosidad, y él mira cómo es el tema físico y la conexión interna que uno puede llegar a hacer de seguir esa intuición, ¿cierto? Es como lo del doble cuántico que hablábamos la semana pasada, eso de que la mente viajaba a la velocidad de la luz hacia el futuro, recogía la información, la memorizaba, la traía al presente para poder tomar decisiones. Él dice, yo tengo esta intuición y yo voy a ver si efectivamente este sueño es verdad. Y era verdad. Era verdad, Salfate. Sí, fíjate que aquí es cuando muchas veces invitados que son, digamos, que trabajan estos temas, nos dicen que es cuando uno logra distinguir que si el sueño es parte de los productos fantasiosos del subconsciente o que viene incluido un mensaje y una experiencia directa con algo más allá de lo habitual. Y que pues, sucede mucho en las diferencias cuando uno sueña con un pariente fallecido, donde le ve el rostro, donde ve nítidamente su ropa, en donde ya sea desde el silencio, a veces se te presenta sin decir palabras, pero transmitiéndote una sensación o dándote instrucciones muy específicas, uno despierta en ese momento como hasta acá llega la comunicación, despierta, no se te vaya a olvidar esto, y ahora actúa, digamos, claramente, digamos, qué es lo que yo te estoy pidiendo, te solicita que haga un cambio en tu vida o anda a hacer tal o cual cosa. Y en este caso, como bien dice Monty, él supo que esto no era un sueño. Son mucho más vívidos, o sea, no, sí, claro. No se parece La a un mayoría de los sueño. sueños son interpretación. Po. Claro, Acá mira, es como número, pieza de hotel, tanta plata, era un mapa. Esto es literal, pero hay algo, recordarlo mira, así. Voy a poner un ejemplo. Mi abuela falleció hace 3 años y yo soñaba con ella en algunas ocasiones. Y la última ocasión que soñé con ella, yo cada vez que sueño con ella la veo y sé que está muerta.
y es como que me vino a ver y la abrazo. Hago lo mismo en todos los sueños y le digo que la amo. Y cuando la abrazo, y cuando despierto al día siguiente, sí siento que estuve con ella y que la abracé físicamente. Tú en los sueños no sientes, ni oyes, ni muchas cosas. Entonces, sin embargo, uno lo puede sacar de esa categoría. Los sueños son un poco más esponjosos, por decirlo de alguna forma. Claro. Oye, acá estamos hablando de los sueños premonitorios. Pero también empieza un minuto en que ya no solamente sueños, sino que él empieza a entrar en una especie de trance. Y es justamente en una reunión de espiritistas, ¿cierto? Donde, con Ricardo Con Prat. el hermano Arturo Prat. Justamente, el hermano Que Arturo lo Prat. lleva Y al en el fondo lo ve, lo conoce y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a invitar a una reunión, a una junta que nosotros tenemos, qué sé yo, va a ser bienvenido. Y él como que lo introduce a este mundo de estas reuniones, porque hasta ahora solo hablábamos de sueños. Y lo lleva un día a una reunión. Y dice ya, todos sentados en una mesita, qué sé yo, alrededor. Mesa redonda. Mesa redonda, siempre redonda. Vamos a poner cuadrada esta mesa, por favor. Pero ojalá. No, la vamos a poner cuadrada. Es como que sí que no. Y resulta que él de repente está ahí y empieza como a entrar en un trance. Y él pide inmediato, dice, necesito un lápiz y una hoja. Para hacer psicografías. Claro. Como Chico Javier, psicografía. Muchas gracias. Entonces le pasan el lápiz, le pasan la hoja y él de repente empieza a escribir un mensaje ¿Ya? de un marino de Litata. Primero, él lo que dice es que el barco se está hundiendo y que hay un dinero que él quiere que se reparta entre su señora y otra mujer, qué sé yo, en tal lugar está esa Madre. Y el barco se está hundiendo. Él sale de ese trance y lo primero que hacen es como de repente empezar a averiguar, a llamar, qué sé yo, oye, el Itata, qué sé yo, se está hundiendo. Le dicen, no, ¿sabéis que no? ¿El Itata? No, nada que ver, está en perfectas condiciones. Y ahí Galté queda como súper desilusionado, dice, Claro, puta, obvio. como que ya la embarré, qué sé yo. Qué raro todo. Qué lata, me pasé de revoluciones, como dirían en México, me pasé 5 hectáreas. Y después al ratito, a las horas, qué sé yo, dicen, ¿sabéis qué? El barco se hundió. El barco que él había avisado que se iba a hundir porque estaba con un mensaje de un marinero hace un par de horas que se estaba hundiendo, efectivamente el Itata se había hundido. Empezaron a ver la lista de los marineros y estaba el marinero que él había tomado el contacto. Hicieron todo el recorrido nuevamente de ver dónde estaba ese dinero para su señora y su madre. El dinero existía, existía la señora, existía la mamá. Canalizó a alguien vivo que le estaba avisando, incluso una cuestión muy rara, Salfati le estaba avisando que en un rato más el Itata se iba a hundir. Podrían haber evitado el hundimiento si efectivamente le hubiesen creído. Eso Notable. es uno de los Doble tantos cuántico. casos de impacto, pero además, maestro, doble cuántico, hay un caso que involucra a la familia de la expresidenta Michelle Bachelet. Con todo lo delicado que pueden ser los temas que hoy día estamos tratando y confirmados, ¿cierto?, por la aristocracia del 1900, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, confirmó en una entrevista que sus antepasados acudieron a Jaime Galté para solucionar un problema médico, siendo ella doctora. Imagínate en los temas que se está metiendo la expresidenta. Exacto. Y sus parientes tenían toda la razón. ¿Qué pasó? ¿Qué le pidieron a Jaime Galté? Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ya estamos de regreso junto a ustedes en esta noche un poco más espiritual, pero antes de continuar, atención, aprovecha los descuentos que tiene Tienda La Red para ti en productos Perfect Bear. Elige el tratamiento de vitaminas que más te guste y así estarás todo el año activo y muy saludable. Encuéntralos, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl. ¡Tremendo! Y ahora sí continuamos con este caso de Jaime Galté y la familia de la expresidenta Michelle Bachelet, que acude a su ayuda para poder sanar un problema de salud de uno de sus familiares. De su tía, De su derechamente, tía. de la hermana del padre Michelle Bachelet. Está un momento donde estaba junto al escritor Baradit y donde ella, imagínate lo que estamos hablando acá, expresidenta, o sea, meterte en estos temas en los patas de los caballos. Ella es doctora. Y vamos a hablar precisamente de un caso que tiene que ver con la medicina y que no le estaba dando respuesta a su tía que estaba prácticamente en la pitilla, a punto de fallecer. Lo que dice Michelle Bachelet a Jorge Baradit y lo que cuenta es lo siguiente. Dice, mi tía sufría por aquel entonces una glomerulonefritis aguda, eso mismo, que hoy día se trata con antibióticos. Pero en esa época no existía, por ejemplo, la penicilina. Este médico
¿cierto?, que canalizaba a Jaime Galté, que es este médico austriaco, que era otro, pues no sabe medicina, él es abogado. Este médico recetó una sulfa muy particular. Lo interesante, dice Michelle Bachelet, es que eran unas sulfas bien modernas, porque en Chile no existían, y que eran cosas de última generación para nuestra época. La leyenda familiar, dice Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, cuenta que mi familia buscó entonces ayuda en Jaime Galté, porque él entraba en trance sentado en un sillón y comenzaba a diagnosticar enfermedades y a recetar remedios. Al parecer nunca cobraba, como decíamos, por estos servicios, sino que lo hacía desinteresadamente. Resultado de esta anécdota: la señora, que estaba muy compleja y que luego que Jaime Galté receta precisamente estos remedios en particular, más algo complementario, finalmente la tía sale de su cuadro de urgencia para seguir viviendo varios años más, a propósito de lo que le recetó el señor que vemos en pantalla. O sea, lo cuenta la expresidenta de Chile. ¿Esto es de alguna forma, Salfate, como estos médicos de Brasil? Podría ser, sí, como señor, esa lógica, yo te lo preguntaba antes con en la los monjes pauta. Tupiara. Eso. ¿Monjes cuánto? Tupiara, que es por la Tupiara, localidad de Brasil. Que hay que hacer como una petición y que ellos pueden ir a que no distancia cobran. en el que no cobran, que son como unas estampitas que tenéis que mandar. Que o sea, en realidad es por el que la estampilla para que ellos no lo paguen. Y que ahí hay como un proceso de selección, algo así, y se presentan en tu casa con sábanas blancas, sí, creo, un vaso de agua. ¿Tú le escribes? ¿Sería como lo mismo? De cierta manera sí, porque ellos lo que hacen es canalizar médicos y entidades de otros planos astrales, ellos afirman, o médicos de otras épocas, y que en su capacidad espiritual, porque imagínate que yo invoco un doctor del 1800, que sabe mejor uno moderno, claro, pero desde ese plano finalmente sabe mejor que rayos X qué es lo que tú tienes. Ahí tienes una receta expendida por Jaime Galté, y donde la letra, como es propia de la psicografía, como el chico Javier, no corresponde a la de él. O sea, está escribiendo el doctor que entra en su cuerpo y que da estos recetarios. ¿Por qué se habla poco de Galté? Es una buena pregunta, y ¿sabes qué? No tengo la menor idea, dentro de las infinitas historias, dentro desde las leyendas urbanas hasta casos empíricos, con demostraciones, con hechos históricos y con un gran registro, digamos, fotográfico, y con personas que estuvieron con él y nos cuentan. No sé por qué se habla tan poco de esto. Alguien una vez me dijo que esto tiene que ver porque estos temas se protegen a sí mismos y se mantienen recluidos de cierta manera. Mira, bueno, y si los medios no hablan de Galté, para eso estamos nosotros. Si somos, hablamos de Jaime Galté, lo ponemos en el lugar de la historia de Chile que se merece. Chiquillos, ¿se acabó? ¿En serio? Qué rápido. Sí, oye, se acabó ya. Justamente nos encontramos mañana. ¿Cuándo sube la encina? A eso de las 12:30 horas. Ustedes se reencuentran con Lama, con Salfate, con la Monty. Yo me voy a tomar un día. No, pero vuelvo el jueves. Te vas a raja, weón. Para no ser menos, voy a ir una semana. No, pero tú no te... Maestro, hágalo, por favor, te lo mereces.